Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En la segunda semana del año, las acciones a nivel global mostraron un desempeño positivo, con un movimiento al alza de 0,35%, en línea con los mercados emergentes que avanzaron un 2,26%. La semana estuvo dominada por un aumento de la tensión geopolítica y el ruido institucional en Estados Unidos, con la escalada de protestas en Irán y el endurecimiento del entorno de la administración de Trump hacia Europa y la Reserva Federal, reavivando los temores sobre independencia monetaria y estabilidad política. En los mercados, este entorno se tradujo en un mayor apetito por riesgo en los activos de refugio, con el oro, la plata y el cobre marcando nuevos máximos que impulsó a los commodities a un retorno de más 1,38% en la semana. Un dólar más débil en parte de la semana, pero que terminó mostrando cierto repunte hacia el fin de la semana, el día viernes, cerrando la semana con una apreciación de 0,26% y una curva de tasas que tendió a empinarse. En el plano macro, los datos de inflación de Estados Unidos mostraron una moderación algo mayor a lo esperado, pero no suficiente para revertir la narrativa de tasas más altas por más tiempo, mientras que el consumo y el mercado laboral se mantuvieron resilientes. En paralelo, comenzó la temporada de resultados del cuarto trimestre, con especial foco en el sector bancario y tecnológico, que entregó señales mixtas sobre márgenes y perspectivas para el 2026. A nivel local, en Chile se mantuvieron las proyecciones de crecimiento en el rango de 2,2 y 2,5% y la expectativa de un recorte de tasas en marzo, en un contexto de mayor dinamismo del sector minero y de anuncios relevantes de inversión. En este escenario, la bolsa local registró un avance de 2,08%, apoyada por un peso cada vez más resiliente, que se apreció un 0,86%. Con el dólar moviéndose en un rango acotado, encontrándose en un soporte sólido en torno a los 880 pesos y una resistencia entre los 890 y 900 pesos en medio de elevada actividad y flujos mixtos. La reanudación de las ventas de divisas por parte de la Hacienda, junto con las subastas del Banco Central, aportó una oferta significativa que contribuyó a contener el tipo de cambio, mientras que el repunto del cobre por sobre $6 la libra y el buen desempeño del complejo de metales entregaron un respaldo fundamental al peso chileno. No obstante, el elevado posicionamiento offshore largo en dólar-peso y la persistencia de un ruido geopolítico y político en Estados Unidos limitaron una apreciación más sostenida. En balance, el peso cerró la semana con un sesgo levemente apreciativo, aunque sin romper de forma concluyente el piso técnico, manteniendo una dinámica de consolidación y alta sensibilidad, tanto a los flujos como en el contexto externo. La renta variable global será una semana positiva tanto para desarrollados como emergentes, a excepción de Estados Unidos en desarrollados, que marcó un leve retroceso de 0,36%. Desde el otro frente, en Japón, el mercado accionario destacó con un avance semanal de 4,21%, reflejando un renovado apetito por riesgo y un mejor entorno en las expectativas de crecimiento. El repunte estuvo apoyado por un yen más débil, que favorece a las exportadoras, y por señales de mayor estabilidad política, junto con perspectivas de estímulo fiscal y una postura monetaria aún acomodaticia del Banco de Japón, lo que reforzó el atractivo relativo de la renta variable japonesa frente a otros mercados desarrollados. En Reino Unido, la renta variable también mostró un desempeño positivo, con el índice avanzando un 0,92% a la semana, aunque rezagado frente a otras regiones. El movimiento se dio en un contexto de mejoras datos de actividad, en particular en producción industrial y manufactura, que redujeron temores de desaceleración más abrupta, pero con el mercado aún condicionado por expectativas de política monetaria restrictiva por más tiempo. En comparación, el apetito por riesgo fue más marcado en LATAM, que avanzó un 1,68, y en EMEA en 2,67, regiones que se beneficiaron de la fortaleza de los commodities, flujos hacia emergentes y una mayor rotación hacia activos cíclicos. En la renta fija global, la semana estuvo marcada por un empinamiento moderado de las curvas soberanas, liderado por Estados Unidos, donde los rendimientos de los tramos medios y largos subieron levemente, ampliando el diferencial entre la parte corta y la parte larga de la curva, en un contexto de resiliencia económica y expectativas de que la Fed mantenga una postura restrictiva por más tiempo. El Treasury a 10 años se ubicó en torno al 4,17%, mientras que al 2 años se mantuvo cerca del 3,56%, reflejando un movimiento de steepening más que repricing agresivo de política monetaria.
En Europa, los spreads periféricos continúan comprimiéndose, con el diferencial Francia-Alemania a 10 años estrechándose a mínimos desde julio, apoyado por una menor prima política tras avances en el proceso presupuestario francés, mientras que la inflación en Alemania y la eurozona sigue moderándose, reforzando las expectativas de recortes del Banco Central Europeo en 2026. En Reino Unido, los yields mostraron un sesgo a la baja en rendimientos, con el mercado comenzando a descontar recortes adicionales del BOE ante una inflación en convergencia y crecimiento aún frágil. En mercados emergentes, el desempeño fue más constructivo, con comprensión de spreads en high yield y deuda soberana en Estados Unidos, en dólares, especialmente en Latinoamérica, beneficiada por el repunte de commodities y la búsqueda de carry, lo que se reflejó en retornos positivos tanto en crédito high yield como en deuda investment grade. En balance, la renta fija global combinó curvas más empinadas en desarrollados con mejor apetito por riesgo en crédito y en emergentes, en un entorno donde la desinflación continúa, pero sin gatillar aún un giro claro hacia una política monetaria más expansiva. En el mercado cambiario, la semana estuvo marcada por una depreciación general del dólar frente a varias monedas, aunque con desempeños muy dispares entre desarrollados y emergentes. El euro se fortaleció de manera moderada al principio de la semana, mientras que la caída de final de la semana terminó en una esta depreciación de 0,34%, apoyado por la comprensión de spreads soberanos en la eurozona y por expectativas de inflación más contenida que refuerza el escenario de recortes graduales del Banco Central Europeo. El dólar neozelandés destacó entre las divisas desarrolladas, con un avance cercano al 0,35%, beneficiado por un mayor apetito por riesgo y por su carácter cíclico en un entorno de precios de commodities más firmes. En Asia, la rupia india fue la moneda con peor desempeño de la moneda, depreciándose cerca de un 0,8%, afectada por salidas de flujos, el impacto de altos precios de energía y su mayor sensibilidad al repunte de tasas largas en Estados Unidos. En América Latina, el peso colombiano avanzó alrededor del 0,5%, apoyado por el repunte del petróleo y un tono más favorable para las acciones y activos de la región. No obstante, el claro protagonista fue el peso mexicano, que se apreció cerca del 2%, liderando ampliamente en las monedas emergentes, impulsado por un diferencial de tasas aún muy atractivos, flujos de carry trade y una percepción de estabilidad macro relativa frente a sus pares. Este desempeño se vio además respaldado por datos que confirman la resiliencia en la economía. Aunque la creación de un empleo formal en diciembre fue débil, el consumo privado mantuvo un crecimiento sólido de 4,2% interanual. Los salarios nominales continuaron expandiéndose a un ritmo elevado, 6,3% año contra año, y las reservas internacionales permanecieron en niveles altos. En conjunto, este mix de fundamentos, demanda interna firme, posición externa holgada y alto carry, reforzó la entrada de flujos hacia el peso mexicano y lo consolidó como una de las monedas emergentes de mejor desempeño en la semana, en un contexto de dólar global algo más débil al comienzo y mayor apetito por riesgo global. El mercado de commodities, por otra parte, cerró la semana mostrando un desempeño mixto entre sus principales componentes. El petróleo WTI, por ejemplo, subió cerca de 0,54% durante la semana, apoyado por riesgos geopolíticos, especialmente en el Oriente Medio, donde la incertidumbre en torno a Irán, asociada al riesgo de sanciones más rígidas y eventuales disrupciones en rutas estratégicas, llevó al mercado a mantener su prima por posible interrupción del suministro, pese a que la oferta global continúa holgada. En paralelo, los datos de inventarios y demanda no lograron alterar de forma significativa la percepción de riesgo ya incorporada a los precios, lo que permitió que en un sentimiento de mercado ligeramente más firme se sostuviera al crudo frente a presiones bajistas estructurales. Por su parte, el gas natural retrocedió un 2,08%, presionado por un exceso de oferta y una demanda de calefacción menor a la esperada. Los inventarios se mantienen muy por encima de los promedios estacionales, mientras que los pronósticos de clima más templados redujeron las expectativas de consumo, limitando el soporte para los precios. El oro y la plata avanzaron un 1,92 y 12,86% respectivamente, impulsados por un repunte en la demanda de activos de refugio ante el aumento de la incertidumbre geopolítica asociada a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa, luego del anuncio de nuevos aranceles estadounidenses vinculados a la disputa por Groenlandia. Este contexto llevó a ambos metales a marcar máximos históricos. En el caso de la plata, el movimiento fue amplificado por factores estructurales, asociados a un déficit persistente entre oferta y demanda física, inventarios ajustados y una creciente preferencia por plata física frente a instrumentos financieros, reduciendo la efectividad de los mecanismos tradicionales de presión bajista y acentuando sobre la volatilidad frente al oro.
Dentro de los metales industriales, el cobre cayó cerca de un 1,5% en la semana en un movimiento de corrección tras el rally reciente que hemos visto últimamente. Al mismo tiempo, vale destacar que persisten dudas sobre la demanda de este commodity, especialmente desde China, lo que limitó el soporte para los precios a corto plazo. A la par, las mineras se muestran reticentes a desarrollar nuevos proyectos sobre costos elevados, largos plazos de permisos y precios esperados insuficientes para justificar inversiones sostenidas. Finalmente, desde el lado de los granos, vemos que el maíz cayó un 4,71% tras un informe de US Department of Agriculture que indicó producciones mayores a las esperadas, fortaleciendo las perspectivas de oferta y reduciendo el apetito comprador, mientras que el trigo y la soya avanzaron un leve 0,14 y 0,88% respectivamente. Luego, pasando a nuestra primera noticia, vemos que el IPC de Estados Unidos de diciembre confirmó un cierre de 2025 con una dinámica inflacionaria más benigna de lo anticipado y, sobre todo, con evidencia creciente de que el traspaso de aranceles a precios finales habría alcanzado su punto máximo. La inflación general avanzó un 0,31% mes contra mes y 2,7% interanual, en línea con el consenso, mientras que la inflación subyacente sorprendió a la baja con un aumento de 0,24% mes contra mes, y esto lo lleva a un fin de año de 2,6% año contra año. Si bien el registro mensual fue algo mayor al de noviembre, la composición del dato fue más favorable. Los bienes score mostraron una variación nula, cuando el mercado esperaba alzas cercanas al 0,2%, reflejando caídas relevantes en vehículos usados, tecnología, electrodomésticos y equipos electrónicos, categorías principalmente expuestas a aranceles. De acuerdo con el monitoreo de millones de precios online realizado por Bloomberg Economics, el pass-through arancelario lo habría alcanzado el máximo en octubre, debilitándose en noviembre y diciembre. De hecho, la relación entre el choque arancelario y la inflación por categoría se ha ido diluyendo. Mientras a comienzos del año un aumento de un punto porcentual en aranceles se asocia a cerca de 0,25 puntos porcentuales adicionales de la inflación, en diciembre ese efecto se redujo apenas a 0,06 puntos bases, sugiriendo que las empresas han absorbido una parte creciente del costo vía márgenes o ajuste de precios puntuales, sin trasladarlo plenamente al consumidor. Incluso en los bienes directamente afectados por tarifas, las alzas fueron acotadas y muy por debajo de los picos observados entre agosto y septiembre. En contraste, las presiones inflacionarias provinieron principalmente de alimentos, que subieron un 0,7% tanto dentro como fuera del hogar, y los servicios energéticos, que avanzaron un 1% mes contra mes, acumulando un incremento de 7,7% en el 2025, en un contexto de mayor demanda estructural de energía asociada al despliegue de infraestructura de inteligencia artificial. En servicios subyacentes, los aumentos se mantuvieron en torno a su promedio anual, con alzas en arriendo, salud y recreación, mientras que educación y comunicaciones mostraron incluso caídas. Desde una perspectiva macro y de política monetaria, el mensaje clave es que la debilidad del componente de bienes confirma que el choque inflacionario asociado a la política comercial ya no se está intensificando y que su impacto marginal sobre el IPC se estaría agotando. Esto se da además en un contexto en que los datos de octubre y noviembre estuvieron distorsionados por el cierre parcial del gobierno, lo que hace que la señal de diciembre cobre mayor relevancia como validación de tendencia. Para la Reserva Federal, este escenario respalda una trayectoria de normalización gradual de tasas durante el 2026, con Bloomberg Economics proyectando recortes acumulados cercanos a 100 puntos base, aunque el mercado seguirá monitoreando con cautela las lecturas del primer trimestre, que estacionalmente tienden a mostrar inflación algo más elevada. En suma, la combinación de inflación núcleo contenida y el debilitamiento de pass-through arancelario refuerza la narrativa de la descompresión inflacionaria estructural en Estados Unidos. Pasando a nuestra segunda noticia, y que ya está en los ojos de todo el mundo, vemos que la disputa por Groenlandia escaló desde lo diplomático a una confrontación abierta en el frente comercial. El presidente Donald Trump anunció la imposición de un arancel de 10% desde el 1 de febrero sobre bienes provenientes de 8 países europeos: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, con amenaza de subirlo a 25% en junio si no se logra un acuerdo para la compra total de Groenlandia.
Más allá de si la medida finalmente se implementa o no, el hecho de usar tarifas como palanca para una negociación territorial representa una señal contundente al mercado. El riesgo político y comercial vuelve a mezclarse y los acuerdos con Estados Unidos quedan sujetos a un marco de negociación más transaccional y menos predecible. El gatillate inmediato fue la respuesta europea al endurecimiento del tono de Washington. Varios países europeos, incluyendo Dinamarca, anunciaron ejercicios militares de carácter acotado en Groenlandia bajo coordinación de la OTAN, con despliegues reducidos, en algunos casos solo decenas de efectivos, y Trump a esto interpretó ese gesto como un desafío y le llevó a un terreno más amplio, convertir un desacuerdo geopolítico en una amenaza económica directa. En su narrativa, el control de Groenlandia sería crítico por su valor estratégico en el Ártico, por la competencia global con otras potencias y por planes defensivos como el proyecto de escudo antimisiles Golden Dome, argumentado que el sistema funciona mejor. El territorio se incluye bajo control estadounidense. La reacción europea a esto fue rápida y con tono inusualmente firme. Francia calificó la amenaza como inaceptable y el Reino Unido como completamente equivocada, y Suecia advirtió que no aceptará chantajes. En paralelo, la Unión Europea comenzó a diseñar una respuesta coordinada que podría incluir aranceles de represalias por sobre 93.000 millones de euros en millones de importaciones desde Estados Unidos, la postergación de acuerdos comerciales en tramitación y un escenario más extremo, además de la eventual activación del Anti-Coercion Instrument, ACI, en un marco legal conseguido para responder a presiones comerciales con fines políticos y que permitiría medidas que van desde restricciones a inversiones y acceso a mercados hasta limitaciones a la participación de empresas estadounidenses en licitaciones públicas. Para los inversionistas, esto introduce no solo un riesgo comercial, sino también un componente regulatorio y de fragmentación de cadenas de suministro entre los principales bloques económicos occidentales. El trasfondo de esta escalada se encuentra en el valor estratégico excepcional de Groenlandia, como reserva de minerales críticos. La isla concentra uno de los portafolios más amplios fuera de China de tierras raras: litio, níquel, cobalto, cobre, grafito, molibdeno, tantalio, platino y entre otros. Insumos claves para la transición energética, la industria de semiconductores, la electromovilidad y aplicaciones de defensa. Evaluaciones geológicas muestran un alto potencial tanto como productor primario como por subproductos y una red creciente de proyectos y licencias de explotación distribuidos principalmente en la costa occidental y meridional. Para Estados Unidos, asegurar acceso preferente o control directo sobre estos recursos implicaría reducir vulnerabilidad en cadenas dominadas hoy por Asia, reforzar su autonomía estratégica y ganar ventaja en la competencia tecnológica y militar. En este sentido, Groenlandia emerge como un nodo central de la nueva geopolítica de minerales críticos, con una relevancia estructural comparable al rol que tuvo el Medio Oriente para el petróleo en el siglo XX. Así, la ofensiva arancelaria no responde solo a una lógica territorial, sino a una disputa por seguridad de suministro, control de recursos estratégicos y posicionamiento en la carrera por la transición energética y la industria de defensa. Aun cuando persisten dudas legales sobre la base jurídica para aplicar estos aranceles, incluido el uso de poderes de emergencia hoy bajo revisión judicial, para los mercados lo más relevante es la señal de fondo: el retorno del comercio como herramienta explícita de coerción geopolítica. Bloomberg Economics estima que, en un escenario de escalamiento, las exportaciones de los países afectados hacia Estados Unidos podrían caer hasta un 50%, con Alemania, Suecia y Dinamarca entre los más expuestos. Para Europa, que venía mostrando un mejor desempeño relativo en renta variable, apoyado por expectativas de recortes de tasas, mayor gasto fiscal y una recuperación de utilidades, este episodio introduce un shock de riesgo que amenaza con interrumpir ese momentum, especialmente en sectores industriales, exportadores y en toda la cadena vinculada a metales críticos y tecnología avanzada. Pasando a nuestra tercera noticia, vimos que la economía china cerró 2025 cumpliendo la meta oficial de crecimiento del 5%, pero con una pérdida clara de dinamismo hacia fines de año y una composición cada vez más desequilibrada. El cuarto trimestre, el PIB avanzó un 4,5% interanual, el ritmo más bajo desde la reapertura post-COVID a fines del 2022, reflejando una desaceleración secuencial pese a que la producción industrial y las exportaciones mantuvieron un buen desempeño sólido. En contraste, consumo e inversión volvieron a decepcionar, confirmando que la recuperación doméstica sigue siendo frágil y que el crecimiento continúa transando de forma desproporcionada en el sector externo.
El detalle de los componentes refuerza una lectura de dos velocidades. En diciembre, la producción industrial creció un 5,2% año contra año, impulsada por manufactura avanzada, tecnología y sectores vinculados a la transición energética y a la inteligencia artificial. En cambio, las ventas minoristas aumentaron un 0,9%, su registro más débil desde la reapertura, afectados por un mercado laboral menos dinámico, caída de precios inmobiliarios y el agotamiento de los programas de subsidios de consumo. Aún más preocupante fue la inversión en activos fijos, que cayó un 3,8% en 2025, su primer descenso anual en casi 3 décadas, con un desplome de 17,2% en inversión inmobiliaria, confirmando que el ajuste del sector de vivienda sigue siendo un lastre estructural. El rol de las exportaciones fue nuevamente determinante. Según datos oficiales, el sector externo explicó cerca de un tercio del crecimiento del PIB del 2025, la mayor contribución desde 1997, apoyado por un superávit comercial récord cercano a 1,2 billones de dólares. Este desempeño permitió compensar la debilidad del gasto interno y sostener la actividad industrial, incluso en un entorno global más proteccionista. Sin embargo, esta dependencia creciente del motor externo plantea dudas sobre la sostenibilidad del modelo, especialmente considerando el aumento de barreras comerciales y el riesgo de una menor demanda global en 2026. Desde una perspectiva nominal, el programa es aún más desafiante. El PIB en términos corrientes creció apenas un 4% en el 2025, el ritmo más bajo desde 1976, excluyendo la pandemia, reflejando 3 años consecutivos de presiones deflacionarias. El crecimiento de los salarios se moderó a 5,3% en el cuarto trimestre y la tasa de ahorro de los hogares volvió a subir, señal de cautela y de expectativas débiles sobre ingresos y precios de los activos. A esto se le suma el deterioro demográfico. La población volvió a caer y los nacimientos marcaron un mínimo histórico, factores que limitan el potencial de expansión del consumo en el mediano plazo. Hacia adelante, el desafío central para Beijing es recomponer el balance entre oferta y demanda interna. Las autoridades han reiterado que el nuevo plan quinenal, que comienza en 2026, buscará elevar de forma significativa el peso del consumo, aunque el margen para un estímulo fiscal agresivo es agotado por los elevados niveles de deuda de gobiernos locales. El consenso de mercado anticipa que el crecimiento potencial se ubique más cerca del 4,5 y 5% este año, con exportaciones aún resilientes, pero con una demanda doméstica que seguirá rezagada y un sector inmobiliario que continuará ajustándose. En este contexto, el gran reto estratégico es avanzar hacia un rebalanceo estructural, menos dependencia de exportaciones e inversión pesada y mayor tracción desde ingresos, consumo y servicios, condición clave para lograr un crecimiento más estable y sostenible en la próxima década. Ya llegando hasta nuestra cuarta y última noticia, vemos que la temporada de resultados del cuarto trimestre comenzó con fuerte foco en el sector financiero estadounidense, que marcó el tono inicial del trimestre con JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y Morgan Stanley, que entregaron cifras que confirmaron un entorno de ingresos más sólidos por trading y banca de inversión, apoyados por la mayor volatilidad del mercado y una actividad de mercado de capitales más dinámica hacia cierre de año. Sin embargo, los mensajes de management fueron más cautos en torno a márgenes de intermediación para 2026, ante la perspectiva de tasas más bajas y una mayor competencia por depósitos. Goldman Sachs y BlackRock destacaron por el crecimiento de activos bajo administración de flujos positivos, reflejando el renovado apetito por riesgo y la rotación hacia renta variable y crédito. En paralelo, TSMC reforzó una visión constructiva para el ciclo tecnológico, con un outlook de inversión de CAPEX robusto para el 2026, apuntando por la demanda estructural ligada a la inteligencia artificial y a semiconductores avanzados, dando el soporte y el rally al sector. En conjunto, los primeros reportes valían un escenario de utilidades resilientes, pero con un mercado cada vez más atento al guidance y a márgenes más que a resultados pesados. De hecho, si uno va a ver los principales resultados de JP Morgan, vimos resultados sólidos en el cuarto trimestre, con fuerte desempeño en mercados y trading y un buen control desde costos, que más que compensaron una banca de inversión más débil y mayores provisiones. Capital y liquidez se mantuvieron robustos y el foco para el 2026 estará la sensibilidad del NI a las tasas y a la normalización del crédito de consumo. Por su parte, desde el lado de Morgan Stanley, se confirmó la fortaleza estructural del modelo, con Wealth Management como principal ancla de estabilidad y crecimiento, apoyado en flujos sólidos y márgenes resilientes. Aunque el trading fue más débil, la disciplina de costos y visibilidad de utilidades refuerza una tesis de retornos consistentes y una menor dependencia del ciclo de mercado.
Desde el lado de Goldman Sachs, estuvo impulsado más que nada por una clara sorpresa positiva de Sales and Tradings y una recuperación en banca de inversión, con gastos contenidos pese a mayores compensaciones. Posteriormente, desde el lado de Bank of America, se mostró un NI aún en crecimiento, pero con una alta sensibilidad al ciclo de tasas, que será el eje del debate en el 2026. Mercados y crecimiento de balance aportaron soporte, mientras que la atención se centra en la durabilidad del margen financiero. Posteriormente, para Wells Fargo, vimos que los resultados fueron algo por debajo de las expectativas, con presión en ingresos y por comisiones y NI, aunque con avances continuos desde el lado de eficiencia, capital y calidad de crédito. Por su parte, el lado de Citigroup, el trimestre estuvo distorsionado por cargos extraordinarios, pero el core mostró momentum intacto, un NI más resiliente, apalancamiento operativo y disciplina de gastos. La administración reafirmó una meta de ROTCE de entre 10 y 11% para 2026, apoyada por un crecimiento moderado, repricing de activos y una estrategia clave de optimización de capital. Para la semana que tendremos en curso, estaremos especialmente atentos a los resultados de PNC, State Street, M&T Bank, Regions, KeyCorp, US Bancorp y entre otros. Desde el consumo de tecnología tendremos reportes de Netflix, Procter & Gamble, Entel. Desde industria y transporte, 3M, GE Aerospace, Union Pacific y entre otros. Vemos que esta nueva tanda será clave para evaluar la calidad de utilidades, evolución de costos, dinámica de crédito y señales de demanda para el 2026. Con respecto al desempeño de las acciones en la semana, vemos que el S&P mostró un rendimiento más que nada mixto, con una caída de 0,38% en lo que es la semana. Por un lado, Moderna subió un 21,95% tras proyectar ingresos preliminares para 2025 cercano a 1.900 millones de dólares, en el rango alto de su guidance, además de anticipar un crecimiento cercano a 10% en 2026 y menores gastos, fortaleciendo la confianza en su transición hacia un portafolio más diversificado. Segundo lugar estuvo Advanced Micro Devices, también conocido como AMD, que avanzó un 14,11%, impulsado por una mayor demanda esperada de hiperescaladores y servicios ligados a inteligencia artificial. En contraste, el servicio de software cayó en retroceso, con Intuit, Salesforce y Adobe cayendo un 15,71%, 12,63% y 11,33% respectivamente. Desde el lado local, vemos el ICPA que avanzó un 2,09% la semana. El mayor incremento estuvo liderado por ABC, que subió un 25,97%, impulsada por la finalización de su aumento de capital, donde remataron más de 200 millones de acciones que fueron adquiridas íntegramente por la Reinvial, disipando incertidumbre y fortaleciendo la demanda por el papel. La siguieron a estos Engie Energía con un alza del 12,24% y el Banco Itaú que avanzó un 9,92%. Desde el lado negativo, vemos que las caídas estuvo la administradora americana de inversiones, también más atrás estuvo Vapores con una baja de 3,68% y SMU que disminuyó en un 3,01%. Con respecto a nuestros datos económicos para esta semana, vemos que la semana comienza hoy con datos de inflación en la eurozona y la producción industrial en Japón, que entregarán señales iniciales sobre el pulso de precios y actividad hacia el cierre del 2025. El martes, el foco se trasladará al Reino Unido, con la tasa de desempleo y la evolución de los salarios, claves para las expectativas de política monetaria, mientras que el miércoles la atención se concentrará en Estados Unidos, con las solicitudes de hipotecas, el gasto de construcción y las ventas de viviendas pendientes, junto con la inflación del Reino Unido y las cifras de comercio exterior en Japón. El jueves estará marcado por un paquete relevante de Estados Unidos, con solicitudes iniciales de desempleo, el crecimiento del PIB del tercer trimestre y los datos de ingreso y gasto personal, además del IPC nacional de Japón. Finalmente, el viernes cerrará con el índice de confianza de la Universidad de Michigan, el PMI manufacturero de S&P Global y la decisión de política monetaria del Banco de Japón, junto con el IPP de Chile. En paralelo, continúa tomando fuerza la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre, con especial protagonismo del sector financiero y grandes compañías globales que ya revisamos. Con esto estaríamos listos. Les queremos dar muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre muy abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.